La doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara impartirá la conferencia ¿Quiénes somos nosotras, mujeres andando mundos? Les hacemos mención de que sus comentarios y preguntas los podrán hacer llegar por medio de las tarjetas que tendrán a continuación. Para hacer la presentación de nuestra conferencista, cedo el uso de la voz a la maestra Griselda Beatriz Rangel Juárez. Muy buenas tardes a todas y todos quienes el día de hoy se han comprometido con el desarrollo político de las mujeres. Ese es el propósito de este diplomado y quiero decirles que me siento sumamente honrada de estar aquí haciendo la presentación de la doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara, quien impartirá esta conferencia que acaba de ser anunciada y es con la que se da el disparo de salida de este, que estoy segura será un diplomado que en mucho incidirá en la posibilidad de seguir avanzando de manera decisiva en el propósito de hacer de nuestra sociedad una sociedad igualitaria, en donde las mujeres y los hombres tengan la capacidad de poder ejercer derechos a plenitud. Quiero decirles, y en esto robaría unos minutos más, que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, el espacio donde trabajé muchos años antes de ser consejera, había un Consejo General integrado exclusivamente por varones durante varias generaciones, y aquí está la diputada María Lisbeth Ramírez que lo confirma porque ya era consejera entonces, representante de un partido político, y la pregunta que me formulaba en aquel momento era ¿por qué sucede eso? Eso tiene que cambiar. Y hoy en día, que soy consejera, quiero y que me puedo sentar en esos sillones donde antes exclusivamente se sentaban varones, para mí el haber llegado desde el primer momento fue un propósito hacer incidencia en este tema. Y creo que hemos hecho cosas importantes y parte de eso está aquí reflejado el día de hoy en este seminario. Entonces, pues me siento muy honrada, les decía, porque Lourdes ha sido también una influencia muy positiva en ese propósito. Y ella, pues, a quien voy a presentar ahora, las dejaré en un minuto con ustedes, les voy a platicar todo lo que ha hecho la doctora Pacheco a lo largo de su vida académica y de acción política en favor de las mujeres. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UNAM, realizó una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín de 1981 a 1982, es investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit e investigadora nacional 2, así se dice, 2, del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 17 libros y cerca de 50 artículos en revistas de calidad nacional e internacional. Es articulista en periódicos de circulación regional, ha impartido conferencias en México, España y Colombia. Ha publicado libros muy relevantes y paradigmáticos como El sexo de la ciencia, en el año 2010. Las mujeres, espera de la migración indígena, de 2013. Y libros coordinados como Sentencia de amor, 12.624, Mujeres y elecciones en México, 2012-2014. En 2010 obtuvo la medalla bicentenario a la investigación científica en ciencias sociales del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Nayarit, es evaluadora nacional de proyectos de investigación y fondos específicos, evaluadora de PIFI y PNPC, dictaminadora de revistas de calidad nacional e internacional, fundadora de la Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano, actualmente vicecoordinadora de la Red Nacional de Equidad, se ha vinculado a movimientos sociales para impulsar acciones a favor de los derechos políticos de las mujeres, en particular de las mujeres indígenas. Forma parte del movimiento por un Nayarit sin violencia que impulsó la normatividad para eliminar la violencia hacia las mujeres en Nayarit y actualmente es fundadora del Grupo Paridad, por una democracia completa a través del cual impulsan la participación de las mujeres en el poder. Coordina el programa de la especialidad de estudios de género y el cuerpo académico consolidado Sociedad y Región.
es consultora del Programa de Naciones Unidas en temas de juventud. Si yo la pudiera definir con una frase, con una sola palabra, diría sororidad. Es una mujer sororaria. Agradezco mucho también la presencia del presidente, Guillermo Amado Alcaraz Cross, que también con su decidido impulso ha hecho posible que esto se realice. Adelante, Gracias. Doctora Lourdes Pacheco. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Beatriz, por invitarme. Yo alabo y me parece que efectivamente tenemos que apoyarnos, sobre todo en la región. Creo que eso es muy importante, saber dónde estamos, cómo podemos colaborar con otros. Muchas gracias, señor consejero, por este apoyo decidido a las mujeres. Y bueno, casi le tengo que decir que no le queda de otra, porque ahorita es el tiempo donde tenemos que hacer justamente todo esto. Y efectivamente, después de todo lo que hemos analizado y demás, sabemos que si los hombres no se incorporan a estos trabajos, obviamente no podemos hacer un cambio. Por lo tanto, la campaña He4She de las Naciones Unidas nos enseña la necesidad de que todos y todas estemos en los cambios. Me da mucho gusto ver a algunas colegas que ya conocía antes en otros diplomados, porque ya me han invitado aquí tanto a la pedagógica como a otros diplomados. Me da mucho gusto volverlas a ver, y a las que no, pues espero que esta sea una primera vez y que posteriormente continuemos. Bueno, le puse a esta conferencia, ¿la puedes poner, por favor? Tú eres el que la… Ah, muy bien. ¿Cómo te llamas? Cuauhtémoc. Muy bien. A ver, Cuauhtémoc, ¿puedes poner la conferencia, por favor? Bien, miren, esta conferencia, como es la primera conferencia del diplomado, lo que vamos a hacer ahora es hacernos preguntas. En primer lugar, vamos a preguntarnos, ¿quiénes somos las mujeres? Esto parece algo… van a decir, bueno, pues somos las mujeres. No, pero la idea es quiénes somos las mujeres. Le puse a esta conferencia Mujeres Andando Mundos y van a ver por qué. También les quiero mencionar que aparte de este currículum que mencionó Beatriz, yo tengo 3 hijas y 2 nietos. Eso es otro currículum, pero ahorita les voy a decir por qué tiene sentido decir que aparte de este currículum público, las mujeres tenemos otro currículum que es el currículum de la vida privada, o aparentemente de la vida privada. La siguiente, por favor. ¿Por qué es importante preguntarnos qué somos las mujeres? Porque primero tenemos que preguntarnos quién piensa a las mujeres y desde dónde las piensan. Y aquí es donde nos vamos a detener un poquito. Aunque van a decir, ay, es algo teórico. Bueno, sí, pero es que justamente eso es lo que tenemos que entender. Primero, la filosofía es un pensamiento de la humanidad que se supone que es la autoconciencia del ser humano. Fíjense eso. Y dentro de esa filosofía, la filosofía ha sido un pensamiento masculino, donde las mujeres están pensadas. Cuando digo que la filosofía es un pensamiento masculino, me gusta poner el ejemplo de yo cuando estudié Derecho. Yo soy abogada de licenciatura. Yo pongo el ejemplo que cuando estudié Derecho, todos los libros que leí eran escritos por hombres, todos mis maestros hace 4.200 años eran varones y todos los jueces en aquella época, ministerios públicos, secretarios de juzgado, actuarios, todo eso, eran varones. Entonces es muy fácil darse cuenta, o bueno, si uno tiene un poco de suspicacia, uno se da cuenta que el derecho es un discurso masculino creado por varones, donde las mujeres estamos de una determinada manera. ¿Está de acuerdo? Bien, entonces así es la filosofía. Es el discurso de la especie humana, pero creado por varones y para varones. Los interlocutores son ellos. Por eso ahora se dice que tenemos siglos de filosofía patriarcal. Ahora, ¿dónde estamos las mujeres en esta filosofía? Primero, las mujeres, tanto en la filosofía como en las comunidades reales, estamos en lugares no convenidos con las mujeres, sino asignados a las mujeres. ¿Queda claro? La siguiente, por favor. Se les asignan lugares no negociados. A ellas no se les pregunta si quieren estar en esos lugares. Las mujeres siempre están en lugares que fueron asignados, tanto en la filosofía como todo lo que las antropólogas y antropólogas han señalado. En las comunidades tribales, en
las comunidades indígenas y demás, las mujeres tienen un lugar donde están asignadas, pero no es un lugar convenido, no es un lugar pactado, sino que son, como dice Celia Amorós, ellas van a ser las pactadas. ¿Sí? Bien, vamos a ver cómo se piensa la presencia de las mujeres. Hay varios rumbos que podemos tomar. Aquí vamos a tomar uno rápidamente, que van a ser la presencia femenina en los mitos, porque los mitos nos van dando una idea de cómo se piensa a las mujeres. Y vamos a ver a dos ninfas, Eco y Egeria, a las musas de Apolo y a las bacantes de Dionisio. Miren, estos mitos donde están las mujeres representan esta relación ambigua y polisémica de la relación entre hombres y mujeres. Es el simbolismo. Las musas se van a convertir en las sacerdotisas del dios Apolo y ellas van a ser, como hasta ahora, Clío, la de la memoria, y la danza, la música. Entonces la mujer va a tener un lugar muy claro como la inspiradora de los varones, que después lo vamos a encontrar en el Quijote de la Mancha con la Dulcinea o en el Chapo Guzmán con Key del Castillo. Sí, claro, porque es lo mismo. O sea, hay una musa, hay una mujer que va a inspirar las acciones del varón, pero es una mujer abstracta, ¿verdad? Porque el Chapo no se enamoró de Kate, se enamoró de la figura mediática que tiene Kate en una telenovela o en una serie, ¿no? Algo así. Bien, esa va a ser un lugar de la mujer, la musa. Y la otra son las bacantes, que se le llamaban bacantes porque eran las amigas o las musas del dios Baco, que era el del vino, el de la embriaguez, de la danza, y ahí va a estar otro lugar de las mujeres, que van a ser las mujeres de la sensualidad, la irracionalidad, las drogas, la culpa, todo eso. Fíjense cómo tenemos desde los griegos dos lugares. La que sigue, por favor. En cuanto a las ninfas, vamos a ver nada más a dos. Eco, que la leyenda dice que estaba enamorada de Narciso, y Narciso solo estaba enamorado de sí mismo, fue condenada por los dioses a que fuera invisible y muda. ¿Les dice algo? ¿Verdad? Eco es la mera resonancia de la voz de Narciso, la mera resonancia de los demás. Y Egeria, que enseñó al rey de Roma el culto a la madre de los dioses, a la patria y a los antepasados. Actualmente se dice que Eco nos señala la afasia femenina, es decir, esta incapacidad de hablar con voz propia, sino que repite la voz del otro o de los otros. ¿Sí? Es una metáfora de esta imposibilidad de comunicación, porque mientras que Narciso, representante del varón o de los varones, se enamora de sí mismo y sigue su propio proyecto de vida, las mujeres son Eco, no lo pueden alcanzar. Van solamente como una sombra, como dice ahí, invisibles y mudas. Por eso es tan importante el mito. Y Egeria, como dije antes, es el eterno femenino que alimenta al genio masculino. Todo lo hago por mi dama, todo lo hago por mi madre, todo lo hago por la Virgen de Guadalupe, ¿no? Dicen también los boxeadores. La siguiente, Hugo, por favor. Bien, tenemos también personajes literarios. Miren los personajes literarios, nada más vamos a ver a tres. Seguramente ustedes las conocen, pero Medea. Medea es un personaje fuerte. Se supone que es que ayuda a Jasón y a los argonautas a obtener el vellocino de oro en contra de su propio padre. Pero cuando Jasón se compromete para casarse con la princesa del reino X, va y le dice, me voy a casar con la princesa fulanita porque tiene riquezas, bla, bla, y mis hijos serán tratados como príncipes, los hijos que había tenido con Medea. ¿Saben qué hace Medea? Mata a sus hijos, porque piensa ella que lo que más le duele a Jasón son sus hijos. Entonces mata a sus hijos en contra de ella misma, ¿verdad? Para de alguna manera, para castigar la osadía que tiene. Si ella desobedeció al padre y le ayudó a él a conquistar el vellocino de oro, ¿por qué se va él ahora con ella? Cuando encontramos este mito tan fuerte, nos podemos ver cómo las mujeres están construidas como mujeres amenazantes, ¿no es cierto?
Y cuando encontramos entonces otro mito mexicano, ¿verdad? Ya sabemos, la Llorona, claro, ya sabemos que son resonancias de esta idea de la mujer que puede matar a sus propios hijos, pero no porque no quiera a los hijos, sino porque es una venganza contra el varón. Fíjense lo fuerte que es esta construcción, ¿no? Medea por una parte, Penélope, todo el mundo conocemos a Penélope. ¿Quién no ha cantado la canción de Serrat de Penélope? Bueno, yo no sé cantar, pero, ¿verdad? Penélope, la mujer que espera a Odiseo 20 años, teje en el día, desteje en la noche para esperarlo. Ella es la construcción de la esposa fiel, que lo va a esperar toda la vida. Y la otra es Antígona. Y aquí con Antígona nos vamos a instalar justamente en el posicionamiento de las mujeres. ¿Quién es Antígona? Antígona sepulta a su hermano Policines, que él se había opuesto al rey Creonte, a la tiranía del rey Creonte se opone. Entonces matan a Policines, el tirano lo deja fuera de los muros de la ciudad sin darle sepultura. Y ella sabe que si no le da sepultura, no tendrá vida eterna y se lo van a comer los buitres y los animales. Entonces ella va en la noche, recoge el cadáver de su hermano y le da sepultura. Cuando Creonte la manda a llamar y le dice, ella le dice, antes que tu ley hay otra ley. Antes que la ley de la ciudad, yo obedezco a la ley de la sangre. Eso es muy importante porque las mujeres estamos en otra ley. Es decir, hay una ley, como dije, el discurso del derecho, que es una ley masculina, y las mujeres reconocemos otros derechos. ¿Sí queda claro? Entonces, eso es muy importante Antígona, porque Antígona es esta transgresora de las leyes del padre, esta transgresora de las leyes de la ciudad, y va a instalarse en otro lugar para hacer otros reclamos. Antígona es una figura que es recogida del antiguo egipcio cuando Osiris fue desmembrado y fue regado su cadáver por todo el río Nilo. Entonces su hermana Isis se convierte en un águila, ya ven que los egipcios tienen esta gran águila, y entonces como águila va por todo el valle y por todo el río Nilo y recoge los despojos de su hermano y los vuelve a unir. Fíjense, esta figura de la mujer como que reúne lo que ha sido desmembrado por el poder. Lo vamos a encontrar también en María, porque María va a ser la que recoge el cadáver de Cristo y le va a dar la sepultura. ¿Se dan cuenta? Son mitos que van, y bueno, vuelvo otra vez quizá a los narcos, porque justamente son las madres quienes van y los reconocen, o las hermanas. Fíjense cómo hay otras leyes que nos atraviesan. Entonces, Antígona es este mito, este personaje literario, que recupera un orden anterior al orden patriarcal. ¿Sí? La siguiente, por favor. Gracias. La siguiente, Hugo, por favor. Vamos a ver rápidamente, con estos antecedentes que dije, algunos frases de los principales filósofos griegos. Yo sé que cualquiera en la sala va a decir, bueno, pero no se pueden sacar frases fuera de contexto. No, pero nos dan una idea de cómo eran pensadas las mujeres. Aquí tenemos al gran Pitágoras, ¿verdad? Ya ustedes lo están leyendo. Y miren lo que dice al final, escoge una mujer que puedes decir que era más o menos bella, pero no mejor. Recordemos que entre los griegos había 4 tipos de, un hombre adulto varón tenía 4 tipos de relaciones sexuales, por decirlo así. Tenía la esposa para la descendencia legítima, la concubina para el trato diario, la cortesana para el placer y, ¿me faltó una? Cortesana, y el efebo para el placer intelectual, ¿no? Y corporal. Decían los griegos, lo pueden leer en Sócrates, en Platón, que el amor entre hombres era superior al amor entre mujeres, porque el amor entre hombres generaba obras inmortales, ideas, las cuales eran inmortales. En cambio, el amor entre hombres y mujeres creaba cuerpos mortales corrompibles,
por lo tanto era un amor inferior, y un hombre griego debería preferir el amor entre varones porque era superior al amor con las mujeres. El amor entre mujeres solo era necesario para la procreación. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos a Sócrates, ¿verdad? Que tiene esta máxima: si los hombres viven inmoralmente, reencarnarán como mujeres, porque ser mujer era algo inferiorizado. Esto nos puede parecer algo ridículo, pero vamos a ver cómo parte de estas ideas son retomadas después por la cultura occidental y son reorganizan el mundo. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver a Platón. Aquí Platón es algo muy importante porque Platón nos dice que en algún pasado remoto hubo androginia, es decir, un ser completo que tenía los dos sexos, pero que Zeus les tuvo envidia, entonces los separó por un rayo. Y desde entonces cada quien anda buscando su otra mitad. ¿Les suena algo eso? Bueno, pues ahí está. Y bueno, lo otro que les dije del amor de los varones, ya se los mencioné. Y Platón decía que daba gracias a los dioses por dos cosas: haber nacido libre y no esclavo, haber nacido varón y no hembra. Entonces ahí vamos a tener, digamos, otra vez esta situación. La que sigue, por favor. Y llegamos a Aristóteles. Que Aristóteles va a ser retomado por la iglesia judeocristiana posteriormente para establecer las relaciones en el mundo cristiano entre hombres y mujeres. Aristóteles en primer lugar decía que cuando una mujer iba a tener un bebé, si había suficiente calor en la mujer, nacía un ser perfecto. Es decir, los órganos genitales se desplegaban y salían. Eso era un ser perfecto. Pero cuando, hoy dijéramos, el embarazo no tenía suficiente calor, salía un ser imperfecto porque los genitales quedaban dentro del cuerpo. Entonces, las mujeres eran consideradas hombres defectuosos. Como dice ahí, machos mutilados. Entonces, las mujeres, como se dan cuenta, en ese entonces no había dos sexos, había solo uno, ¿verdad? El masculino, el varón, y a partir del varón se consideraba a la mujer. Entonces, el hecho de que se considerara a la mujer un hombre defectuoso, un hombre mutilado, va a ser parte de un imaginario que va a persistir hasta la fecha. Porque el ejemplo de lo humano va a ser el varón. Y por ejemplo, vamos a pensar algo que se discutió en el siglo XVIII y XIX. Uno de los problemas que se tuvo entonces era: ¿y dónde está eso que quedó dentro? Si el cuerpo del hombre es perfecto, ¿dónde está? Entonces, ¿dónde se coloca? Bueno, se generó una teoría que se llamó la teoría del útero vagabundo. Léanlo, está en los estudios de medicina, hay quien ha estudiado eso, la teoría del útero vagabundo. Entonces, si una mujer tenía un dolor aquí, ¿no? Es que el útero ahora se le malacomodó aquí y hay que hacer medicamentos y todo para que se baje y se acomode en un lugar que pueda acomodarse, ¿no? De cavilaciones de por qué las mujeres se les redondeaban los brazos o las caderas, qué pasaba con todo eso. Léanlo y hoy se nos harán, bueno, depende de su sentido del humor, ya sea chistosísimos o dramáticos o absurdos, ¿verdad? Cómo los seres humanos trataron de dar explicaciones de ello. Por cierto, uno de los tratamientos del útero vagabundo era sentar a las mujeres en hielo, ¿sí? También se le llamó útero luciferino. Claro, porque el útero luciferino lo único que quería era tener contactos carnales. Y cuando no los conseguían, las mujeres que no tenían marido o todo eso, entonces las mujeres tenían contacto con Lucifer. Por eso se le llamaba útero luciferino. O sea, hoy nos podemos reír, pero eso le costó la vida a mujeres, ¿verdad? Las brujas y demás, ahí tenemos, todo eso se lo debemos al gran Aristóteles. Por eso tenemos que revisar de dónde vienen estas
ideas. La que sigue, Hugo, por favor. Bueno, hasta ahí dejo la parte griega y vamos a ver cómo la cultura judeocristiana retoma a Aristóteles, o retoma a parte de estos griegos, y entonces establece la idea de la mujer. Para empezar, la sexualidad del varón, que como dije eran 4, la suprime y nada más queda una, la esposa legítima. Y la esposa legítima tiene que hacer todas las funciones que tenía anteriormente, todas las otras 4 funciones, ¿verdad? El cristianismo convierte a las mujeres, en primer lugar, en culpables. Todo el mundo sabemos esa historia de Eva, que a través de Eva entra la culpa al mundo, pero fíjense cómo está construida la historia. Eva es la mujer que puede hablar con Lucifer. ¿Por qué Lucifer tienta a Eva y no tienta a Adán? Porque Adán es incorruptible. En cambio, Eva sí es corrompible, porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, y a Eva no. Por eso el diablo le habla a Eva. Las feministas podemos decir que Eva era bilingüe, ¿verdad? Que tenía múltiples capacidades y que entendía una lengua y la otra. Y no como el pobre Adán, que era monolingüe, pero bueno, eso ya podríamos decir ahora. Entonces, está construida la mujer, y eso tiene muchos ecos epistémicos, está construida la mujer como la mujer que puede tener otros saberes, saberes no controlados, saberes no formales, saberes no puros, saberes no para lo sagrado, otros saberes. Y estos otros saberes, como el poder hablar con el diablo, hay que sospechar de ellos. Así cuando le dicen, uy, tú pareces bruja, o es que yo presiento, o yo sé, o no sé de dónde, eso, ahí están instaladas las mujeres como portadoras de otra sombra que no son los saberes masculinos, ¿verdad? Por lo tanto, la Iglesia las excluye del culto. Como son portadoras de impurezas desde la madre Eva, entonces las excluye del culto. Pero el cristianismo sí tiene un programa para las mujeres, y el programa es darles una misión moral. Su acción tiene que ser consolidar valores, la comunidad, siempre y cuando se sometan a la autoridad. Las mujeres solamente podrán ser redimidas de todo eso que ellas son, aunque no quieran o aunque no sepan, si se someten a la autoridad. Fíjense, ese es el control que van a tener. La siguiente, por favor. Y aquí llegamos, digamos, al siglo XVIII, XIX, donde la Iglesia cristiana sostenía que nada más había un cuerpo, el del varón. Entonces, cuando se empezaron a hacer disecciones de cadáveres, podemos encontrar frases de los científicos de aquella época, de los biólogos, que decían, ojalá la mujer tenga el mismo cuerpo que el varón, porque si lo tiene diferente, eso será una prueba de que a ella la hizo Lucifer y no Dios. Si la idea de los dos cuerpos es muy reciente, no tiene ni 200 años, y siempre se vivió con la idea del único cuerpo. Y todavía el útero y los ovarios, como hasta ahora, seguirán teniendo un papel protagónico para la definición de la identidad de las mujeres. Todavía hoy, si ustedes van al Seguro Social o a la Secretaría de Salud, van a encontrar medicina reproductiva o medicina de la mujer. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué dice? Cuando dice medicina de la mujer, ¿qué hay? O salud de la mujer, ¿a qué se refiere? Solamente la reproducción es justamente esto. Las mujeres estamos simplificadas, estamos reducidas a úteros y ovarios, justamente como esto. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí algunas frases de los santos, ¿verdad? De los que ahora santos. Este es uno de los más viejos. Si quieres la pasamos, la mujer como culpa, de Tertuliano. La siguiente, por favor. ¿Verdad? San Agustín. Este es importante, San Agustín, porque San Agustín es el que establece el celibato. Mira lo que dice del lado derecho. Nada rebaja tanto a la mente varonil de su altura como acariciar mujeres. Entonces dice, bueno, pues, ¿entonces acariciamos hombres o qué?
¿verdad? Luego, dice abajo, las mujeres deben ser segregadas, ya que son causa de insidiosas e involuntarias erecciones de los santos varones. Claro, si lo vemos, si lo comparamos con el Código Penal, donde dice que las mujeres son las que tientan a los hombres porque llevaba minifalda, ¿verdad? Ya lo decía San Agustín, las mujeres no deben estar en las iglesias porque son causa de insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones. Bueno, eso es el Código Penal. Eso lo encontramos en los tribunales, en los juicios. Cuando dicen, es que ella pasó con su faldita o con su pantalón ajustado o con sus mallas, ¿verdad? O sea, por eso parecen pensamientos viejos, pero son pensamientos muy nuevos. La siguiente, por favor. Aquí vamos a ver a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, este señor, dice, ¿para qué sirven las mujeres? Dice, bueno, lo único que no pueden hacer los hombres es reproducirse. Si es lo único que no pueden hacer y las mujeres sí, entonces su único papel de las mujeres es la reproducción. Fíjense cómo regresa a un pensamiento griego muy antiguo, ¿sí? Y cómo con esto segrega a la mujer, la separa de todo el ámbito de la vida pública, que ahora estamos luchando por pertenecer a ello, y encasilla a las mujeres solamente en este papel reproductivo. No es cosa banal. Platón en la República, en un libro utópico, decía que lo ideal era que hubiera una ciudad, la ciudad sagrada, la ciudad de Dios, decía, creo que es San Agustín, sin mujeres, solo con varones. Pero, como los hombres no nos podemos reproducir, entonces tenemos que aceptarlas para la reproducción. Pero fíjense, hay utopías masculinas muy importantes, de sí sin mujeres, ¿verdad? De sí sin mujeres. Entonces aquí tenemos este principio que también hoy lo podemos encontrar, no sé si algunos recuerdan una carta, creo que Juan Pablo todavía fue quien la estableció, como en 1981, donde habla del salario justo para los varones, no sé si alguien recuerda eso, porque la Santa Sede estableció que los patrones deben pagarle un salario justo al varón que sea suficiente para mantener a una mujer en la casa, porque la función de las mujeres es estar en la casa, dar amor, bla, 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 pero el varón, y de esa manera, si las mujeres están en casa con un salario justo, no tendrán la tentación de salir ellas a trabajar por su cuenta. Todavía en 1981, creo que se llama De Familia, algo así. La siguiente, por favor. Bien, y aquí Lutero, que es un reformador, podemos pensar, ¿y a las mujeres para qué nos sirvió Martín Lutero? Martín Lutero dice, las mujeres dan a luz porque esa función, y si se mueren, mejor, al cabo hay muchas. Con que den a luz, con eso es suficiente, ¿verdad? Y hay una cosa más interesante, cuando le preguntan, las niñas crecen más rápido, todas sabemos que en la secundaria las niñas ya están más crecidas y los niños más chiquitos, ¿no? Entonces Lutero dice, el hecho de que las mujeres son malas lo muestra que crecen más rápido, porque en la naturaleza la hierba mala crece más rápido que la semilla bien sembrada. ¿Sí? O sea, todo esto va a formar las explicaciones, porque recuerden que estamos trabajando en qué somos las mujeres, quiénes somos las mujeres. Entonces tenemos que pensar cómo hemos sido pensadas las mujeres en nuestra tradición. Aquí no voy a analizar el pensamiento náhuatl o el pensamiento huichol, birrárica, porque no me da el tiempo, pero también tengo otras conferencias sobre cómo las mujeres son pensadas en las cosmogonías indígenas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Que bueno, inciden menos en la cultura contemporánea. Bueno, los orígenes del mundo moderno se clasifica, miren, un problema que siempre ha ocurrido para las mujeres es cómo se clasifica a las mujeres. A los hombres se les puede clasificar en arquitectos, abogados, artesanos, campesinos, trabajadores y artesanos, es como las grandes divisiones de los varones, pero las mujeres no.
Entonces, las mujeres se les ha clasificado como vírgenes. La clasificación esta de señorita y señora es una clasificación por las relaciones sexuales, que ya no operan actualmente, pero la seguimos usando. Es una gran clasificación acerca de si se ha tenido relaciones o no, relaciones sexuales o no, que tenía que ver con si la mujer estaba disponible para un matrimonio o no lo estaba. Pero cómo clasificar a las mujeres ha sido un problema y por eso se establecen roles sobre los roles que desempeñan. El mundo moderno, sobre todo a partir de la Iglesia, el mensaje pedagógico para todas va a ser la castidad. Y eso inventa que la casa, la familia, protege a las mujeres de ellas mismas. Porque si a las mujeres se las deja solas, entonces quién sabe qué vayan a realizar. Todavía, aunque ya no haya la teoría del útero vagabundo o del útero luciferino, todavía en el Código Civil, cuando yo estudié Derecho, las mujeres solo después de los 30 años podían abandonar la casa paterna. ¿Por qué? Porque se supone que después de los 30 años ya no tendrían tanto peligro, supongo. Es un código muy viejo. Pero las mujeres nunca pasaban a una mayoría de edad. Siempre estaban constantemente en una tutela del varón. ¿Sí? La que sigue, por favor. Y entonces llegamos, obviamente, a cuando las mujeres nos pensamos nosotras mismas. Venimos, cargamos un gran arsenal de quienes han pensado lo que somos las mujeres. Pero ¿cómo nos pensamos nosotras? Y ahí es donde empieza otra historia. Imagínense lo que es pensar o despensar lo que ya nos dijeron y volver a inventar otros parámetros. Primero vamos a ver cuándo las mujeres podemos pensarnos a nosotras mismas. Yo podría decir que hasta que las mujeres llegamos a la universidad. Para de tal manera que las mujeres al encontrarse en las universidades tienen la posibilidad de reconocerse. Tenemos otros espacios, el lavadero, ¿verdad? No, lo digo esto, pero las mujeres también se unieron en los lavaderos, en los costurarios, ¿verdad? Las mujeres que aprenden a coser, las madres con las hijas, las cocinas, desde luego, son lugares también de encuentro de mujeres, pero de mujeres de las familias. Porque yo todavía puedo hacer galletitas con mi nieta y mi hija y toda la cosa, pero somos mujeres de la familia. Pero no con las otras. ¿Cuándo tenemos posibilidad de interactuar con las otras? Las que no son de mi familia, las que no tienen mi sangre. ¿Con quién? Cuando vamos a la universidad, cuando vamos a la escuela. Y digo a la universidad, no la primaria y la secundaria, porque son como lugares informativos. Hasta la universidad podemos vernos a los ojos, reconocernos unas a otras, y entonces saber que podemos contar con la otra. Y empezamos a aliarnos para ya no pensarnos así. Bien, entonces, ¿cómo nos pensamos las mujeres? Hay una clasificación importante que es la especialidad reproductiva. Bien, somos las de la especialidad reproductiva,
y qué vamos a hacer con ella. Somos también las pensadoras de la diferencia sexual, y aquí ya empieza la cuestión de los dos sexos, ¿sí? Después podemos pasar a otro tipo de críticas de esto, pero en su momento fue y es sin duda alguna un gran avance. Nada más que tiene características diferentes al pensamiento masculino. Primero, el pensamiento de las mujeres no es solamente una réplica a cómo nos pensaron los varones. No es solamente un pensamiento reactivo, sino el esfuerzo por construir un corpus teórico que permita entender quiénes somos las mujeres. Segundo, no es una palabra de mujeres solo para mujeres, como en aquel caso que dije que los filósofos eran una voz de hombres para hombres. Las mujeres no hacen abstracción como si los hombres no existieran. Al contrario, justamente en la existencia de los hombres es como las mujeres intentamos pensarnos a nosotras mismas. Porque ¿qué somos las mujeres? Somos una relación, somos lo que se ha dicho que somos, pero realmente no sabemos qué somos. ¿Sí queda claro? Yo pongo el ejemplo de los pueblos indígenas, por ejemplo, de los coras, no de los dichos, de los coras. Solamente hay un libro importante sobre coras, uno, que lo hizo un alemán. Bueno, y creemos que los coras son lo que dice ese libro. ¿Te das cuenta? Porque tenemos un conocimiento muy poquito. Además es un libro como de 1901. ¿Sí? Entonces creemos que los indios son los libros que tenemos de ellos. Igual las mujeres. De las mujeres solamente sabemos los ecos de lo que nos ha llegado. ¿Sí? Muy bien, al siguiente, por favor. Por eso el pensamiento de las mujeres, el feminismo, es una gran transgresión, es una gran apuesta por, digamos, desmontar estos pensamientos patriarcales como han sido construidas las mujeres y encontrar otras formas de relacionarnos. Por ejemplo, el feminismo identifica relaciones de poder donde aparentemente no lo había. Es decir, el amor como una relación aparentemente natural va a ser considerado un lugar de construcción de poder en relaciones isomórficas, en relaciones muy inequitativas donde las mujeres no están en igualdad de condiciones. Y obviamente que no es una cuestión natural. Hay un libro, por ahí si a alguien le interesa se puede leer, se llama Una historia del matrimonio, donde nos hace un recorrido de todos los posibles matrimonios que hay. Y podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, hasta hace muy poco el amor era un componente, o la voluntad era un componente del matrimonio, ¿verdad? Quizá muchas de nosotras, o algunas de nosotras, tengamos historias de las abuelas donde fueron casadas a fuerzas, o el robo, ¿no? El robo como una forma instituida para establecer matrimonios, ¿no? O podemos hablar, por ejemplo, de los símbolos fundantes de la sexualidad femenina, ¿no? Por ejemplo, los dioses que se roban a las doncellas, las embarazan, desde la parte de los griegos, Zeus, ¿se acuerdan? Que se convertía en lluvia, se convertía en cisne, se convertía en toro, con tal de embarazar a la muchacha, a la doncella, y luego ya nacía un semidios, ¿no? La cultura católica lo retoma con la Virgen. Si analizamos un poco el asunto de la Virgen, vamos a ver cómo es un mito fundacional de la sexualidad y la reproducción de las mujeres. El padre que viola a la hija y le impone una maternidad. Obviamente, fíjense, aquí tenemos dos características. Una, ella no se entera, por lo tanto es una violación. Dos, ella no tiene placer, por lo tanto la mujer sigue estando como una mujer anulada, ¿no? Cuando llega el ángel con los análisis celestiales y le dice, ¿verdad? Entonces, ella, obviamente, en el mito fundacional acepta. Entonces, si nos damos cuenta lo fuerte que es este mito fundacional, porque está fundando la forma de reproducción de las mujeres y la sexualidad de las mujeres, entonces nos vamos a dar cuenta que no es natural, sino que entramos a las relaciones amorosas
y a las relaciones de maternidad y de reproducción a partir de estos mitos. O sea, no entramos con otros mitos, entramos con estos mitos. Tan es así que la Virgen no tuvo nombre durante muchos siglos, porque no importaba el nombre, era la Virgen, la característica. Incluso la salutación más importante que señala este hecho sigue considerándose la principal oración a la Virgen. ¿Sí queda claro? Yo también tuve una formación católica como todas nosotras, pero eso no impide que analicemos que se trata de mitos fundacionales que establecen las formas de reproducción de las mujeres y cómo entramos a la sexualidad y a la reproducción. Bueno, todas estas reflexiones se pueden hacer a partir de explicarnos las propias mujeres por qué hacemos lo que hacemos. La siguiente, por favor. Bueno, pero no solamente la religión. La religión es uno de los aspectos, quizá uno de los más importantes, pero no solamente la religión. Tenemos dispositivos múltiples de poder que se interrelacionan. Y estos dispositivos múltiples están en diversos ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, actualmente el eje que domina es el patrón capital salario, aunque existan otras formas de trabajo, como el patrón o el modelo es el capital salario, el trabajo que no se hace por salario se invisibiliza. ¿Y quién hace el trabajo que no tiene salario? Las mujeres. Efectivamente las mujeres hacemos una gran parte del trabajo, aportamos trabajo al hogar, trabajo a la economía, pero no es a través de un salario. Es a cambio de amor, comida, techo, vestido, cosmético, amor a veces, tú lo dijiste, camioneta, una Suburban. Bien, entonces lo que menciono aquí es que como el modelo del trabajo es el capital salario, lo que hacen las mujeres que no tienen salario no está considerado dentro de eso. Es un dispositivo que invisibiliza la aportación de las mujeres a la economía. En la sexualidad, ya dije, el modelo es la heterosexualidad, por lo tanto, todo lo que sale fuera de la heterosexualidad también no es reconocido. Y la heterosexualidad, ya dije, sobre todo para la procreación. Aquí vemos el género, el patriarcado como la gran organización. Pues seguramente van a tener un módulo para explicarnos qué es el patriarcado. Yo solamente voy a dar 2 ejemplos. En el patriarcado tenemos un sistema de parentesco a partir del varón. Por ejemplo, yo me apellido Pacheco Ladrón de Guevara. Mi apellido Pacheco es de mi padre y mi apellido Ladrón de Guevara es del padre de mi madre. O sea, no hay apellidos maternos. No nos engañemos, no hay apellidos maternos. Toda la descendencia es patrilineal, porque siempre estamos pasando los apellidos de los padres, del padre de mi madre. Las mujeres no nombramos a los hijos. Otra vez Aristóteles, las mujeres solamente son las que transmiten la forma del varón, pero ellas no definen. Eso es Aristóteles y eso es el Código Civil. Entonces, los apellidos, siempre estamos, como dije, transmitiendo los apellidos de los padres. ¿Sí? Entonces, no nos engañemos con que mi apellido maternal, no, ¿cuál apellido maternal? Mi apellido maternal yo podría elegir llamarme Celular o Agua, yo quisiera, ¿verdad? Pero no, cargamos los apellidos de ellos. Y bueno, yo también pongo otro ejemplo, que seguramente algunas compañeras ya lo habrán oído, que es la cuestión del diccionario. El diccionario se supone que es un documento científico que va de la A a la Z y que cuando se organiza cada palabra también va de la A a la Z, ¿no es cierto? Pero si ustedes ven la palabra gato, van a encontrar gato, dice masculino, felino o animal de la familia de los felinos, no sé qué, diagonal, gata, hembra del gato. Y uno se pregunta, ¿y por qué no dice primero gata? Porque va primero la A que la O, y entonces, ¿sí?
Entonces después se le ponga la rayita, el diagonal y que diga gato, masculino de la gata. No, ¿por qué? Porque son diccionarios patriarcales, porque es el varón, es lo macho, es lo masculino, lo que define a lo femenino. Otra vez Aristóteles. Los lingüistas me han tratado de explicar que siempre en la lengua hay un género que no se marca, que bla, bla, que no sé qué, ¿no? Pero yo le digo, oye, tan claro como eso, ¿no es cierto? Entonces, el patriarcado hasta violenta sus propias normas con tal de ser quien delimita. Bueno, y así podríamos ir viendo cómo los múltiples dispositivos de poder están interrelacionados para dar como resultado estas diversas intersecciones donde las mujeres estamos, digamos, inferiorizadas. ¿Sí? La que sigue, por favor. Por lo tanto, se abren en estos ámbitos diversas luchas. ¿Sí? Y aquí yo pongo el ámbito del trabajo, las luchas son anticapitalistas y el horizonte de esperanza es el reparto de la riqueza. En el ámbito de la sexualidad, las luchas son anti-heterosexuales, los horizontes son las preferencias sexuales, etcétera. ¿Sí? Hoy tenemos espacios nuevos que se abren, por ejemplo, la relación humano-animal es una relación que hoy se está discutiendo. Antes los animales se consideraban inferiores. Recuerden que teníamos esta historia de que el hombre, como el hombre, era la escala más alta de la evolución del mundo y hoy eso está de salida, ¿no? Hoy la relación con los animales, porque se les empieza a valorar de manera diferente, se abre la posibilidad de lo otro, ya va cambiando este aspecto. La siguiente, por favor. Bien, entonces, volvemos a la pregunta. Entonces, ¿quiénes somos las mujeres? Fíjense cómo tenemos años, milenios de pensamiento patriarcal y tenemos muy poco tiempo de pensarnos a nosotras en otro ámbito de libertad. Podemos encontrar diversas orientaciones en los feminismos, porque no hay solo un feminismo, hay diversos feminismos. No es lo mismo las feministas europeas que las feministas latinoamericanas. Y aquí pongo un ejemplo. Por ejemplo, la mujer que está en su casa y que el hombre sale a trabajar y que está en su casa y demás, es un modelo como de la sociedad urbana. Pero si vamos a una comunidad campesina o indígena, las mujeres serán cualquier cosa menos inútiles, porque la economía campesina no puede sobrevivir sin el trabajo de las mujeres. Entonces es claro que en esas condiciones los feminismos latinoamericanos reconocen otros lugares donde están las mujeres. O el caso de las esclavas, ¿verdad? Las negras, por ejemplo. Las mujeres negras, recuerden que los negros ni siquiera tenían el derecho de ser consideradas seres humanos. A Fray Bartolomé de las Casas nunca lo pudieron canonizar porque él abogó porque los indios se les reconociera que tenían alma y por lo tanto catequizarlos, no esclavizarlos. Pero él dijo, los que no tienen alma son los negros. Eso sí, esos son animales. Por lo tanto, a los negros sí se hizo, la humanidad les tiene, digamos, una enorme deuda, porque obviamente a las mujeres los separaban de los hijos, los consideraban críos, y entonces separaban a los productos, y en fin, una serie de cuestiones. Entonces hay distintos feminismos, y estos distintos feminismos han tenido esta tarea de pensarnos entonces quiénes somos las mujeres. Las mujeres entonces hemos sido expropiadas de nosotras mismas. Tenemos una mente colonizada, tenemos una subjetividad colonizada y a partir de esta subjetividad es como tenemos que pensarnos, que repensarnos. Estamos segregadas en la vida social, excluidas de los derechos, y aquí quiero decir, los derechos que se han generado en la sociedad occidental son derechos de los varones. Nosotras lo que pretendemos es tener derechos iguales que los varones, pero no tenemos derechos generados por el sujeto mujer, solo por el sujeto hombre, porque el sujeto hombre es el sujeto epistémicamente pertinente para la política, ¿sí? Lo que nosotras queremos es subirnos a ese carro.
quizá después podamos generar derechos de las mujeres, sin que estén permeados por esta función asignada. Sí, podemos tener derecho a guardería, pero eso es porque en el mundo patriarcal tenemos la función asignada de cuidar niños. Entonces es un derecho para seguir haciendo bien esa tarea. Pero si no estuviéramos en eso, entonces, ¿cuáles serían nuestros derechos? ¿Sí queda claro? Hay un libro de las italianas que dicen, no creas tener derechos. No crean que yo soy tan lista y que yo invento todo, ¿no? Lo leo y reflexiono y platico con otras colegas de otros lados, ¿verdad? Porque justamente no creas tener derechos porque no tenemos derechos de nosotras. Se han construido los derechos de ellos. Por ejemplo, el derecho de la ciudadanía es un derecho de ellos y nosotras lo queremos. El derecho al trabajo es un derecho construido por el sujeto varón y nosotras lo queremos. ¿Sí? Y así consecutivamente podríamos pensar. Por cierto que el feminismo fundamentalmente ha trabajado en 3 grandes derechos. El derecho al voto, que hoy a ser electa, el derecho a la educación y el derecho al trabajo. Son los 3 grandes ámbitos de derecho. Luego entra salud, luego entra, pero sobre todo eso. Bueno, el otro es aisladas unas de otras. ¿Ya? 5 minutos. Construidas y recreadas desde los márgenes. La siguiente, por favor. Educadas para desconfiar de las demás mujeres. ¿Les suena algo eso? Alimentadas con gran dosis de misoginia. Reproducimos todo este pensamiento misógino. Las mujeres somos porque nos hemos comido estos discursos. Enemistadas, carentes de alianzas, sin capacidad para pactar. Somos las que no pactamos. Y además, con esperanza en los hombres. Bueno, no comento más, paso a la siguiente. Ahí se los dejo para que ustedes lo reflexionen. Entonces, ¿quiénes somos las mujeres? Estamos justamente en una encrucijada donde justamente espacios como estos, yo le decía a Beatriz y a María y a Maripaz, les decía que ya un resultado de este diplomado es que se puedan ver a los ojos, que se puedan juntar, que puedan convivir, que puedan conversar sus planes, que puedan saber que pueden ser aliadas, aunque cada una participe por partidos políticos diferentes o por escuelas diferentes, no lo sé, de todos modos ustedes pueden encontrarse y hacer otras alianzas, porque siempre estamos mediadas por los apellidos, mediadas por los partidos políticos, mediadas por las religiones, somos las mediadas, las entregadas, las intercambiadas, ¿sí? Yo les pongo este ejemplo a mis alumnos, cuando el padre va a entregar a la novia, es este reflejo de que yo, varón, a nombre de todos los hombres de mi tribu, entrego a esta mujer a la tribu de allá, representada por el muchachito que está en el altar. Pero esa mujer no se puede dar a sí misma, la tienen que dar. Por eso somos las mediadas, ellos nos entregan, nos pactan, nos regalan. ¿Sí queda claro? Por eso ya ese diplomado es un acierto, porque ustedes se pueden encontrar y pueden buscar hacer nuevas alianzas y otros pactos. No es fácil, nunca es fácil, pero en eso estamos. La siguiente, por favor. Bueno, y solamente pongo aquí 2 ejemplos para ya terminar. Aquí traigo estos libros, los libros de texto. Este libro es de 1999 y lo pongo como ejemplo para que veamos cómo se reproducen las ideas de Aristóteles y de Platón y demás. El libro dice, el libro dice el progreso. Entonces, en el atraso, ¿qué vemos en el atraso? ¿Y qué vemos en el progreso? Muy bien, claro, pero lo que no ha cambiado son las mujeres que están ahí. Bien, ¿por qué pongo esos ejemplos? Porque pensamos, le apostamos a la educación, pero si la educación es una educación que muestra estos papeles, la educación solamente reproduce los lugares tradicionales de las mujeres. Y si no estamos las mujeres discutiendo el progreso,
el progreso para los varones es solo tecnología. Les ponemos una licuadora y una lavadora y ya, ¿de qué te quejas? Ya no tienes tanto que hacer. Pero no cambian las relaciones entre hombres y mujeres. Por eso es importante discutir esto. La siguiente, por favor. Y nada más, creo que hay otra, esta y otra. Fíjense esta lámina. Bueno, la anterior era de 1999. Es decir, los jóvenes de esta época o las gentes que tienen como 30 años se educaron en esos libros. Estos libros son los nuevos, de 2014. Fíjense nada más, cuando las mujeres tienen saberes no formales, o más allá de lo formal, se convierten en brujas. Gracias, Lourdes, siempre esclarecedora, siempre puntual, siempre atinada, cada uno de los